Nunca imaginé que mi matrimonio comenzaría con un contrato tan peculiar. Yo, Amalia, una joven arquitecta de 28 años, estaba a punto de casarme con Ismael, un exitoso empresario sevillano. Nuestra relación había sido un torbellino de emociones desde el principio, pero nada me preparó para lo que ocurriría el día antes de nuestra boda. Era una calurosa tarde de junio en Sevilla. El aroma de los naranjos llenaba el aire mientras caminaba por las calles empedradas hacia el despacho del abogado de Ismael. Mi corazón se aceleraba, una mezcla de ansiedad y emoción por el gran día que me esperaba. Cuando llegué al imponente bloque de oficinas, me recibió Ismael, que me esperaba en la entrada con una enigmática sonrisa. «Amalia, mi amor», me dijo, besándome suavemente. «Gracias por venir. Tenemos que hablar de algo importante antes de la boda». Confundida, le seguí hasta el despacho del abogado. La habitación era austera, con estanterías que cubrían las paredes y una gran mesa de madera oscura en el centro. El abogado, un hombre de mediana edad llamado señor García, nos saludó con una inclinación formal de cabeza. «Por favor, siéntense», dijo, indicando las sillas que tenía delante. Ismael me cogió de la mano mientras nos sentábamos. Su tacto solía tranquilizarme, pero en aquel momento sentí una creciente inquietud. «Amalia», empezó Ismael, con voz suave pero firme. «Te quiero más que a nada en el mundo. Y por eso quiero proponerte algo que puede parecer extraño a primera vista, pero que creo que es una prueba de nuestro amor y confianza mutuos». Señaló al señor García, que deslizó un documento por la mesa hacia nosotros. Tomé el papel y escudriñé rápidamente las líneas escritas en lenguaje jurídico. A medida que leía, se me caía la mandíbula. «¿Un acuerdo prenupcial?», pregunté, incrédula. «¿Es realmente necesario?». Me apretó la mano con más fuerza. «Amalia, por favor, déjame explicarte. Esto no es un acuerdo prenupcial ordinario. Es una declaración de nuestro compromiso mutuo». El señor García resopló y empezó a explicar los términos del contrato. La cláusula principal estipula que en caso de infidelidad por parte de cualquiera de los cónyuges, el traicionado tendrá derecho a una indemnización de 10 millones de euros. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿10 millones de euros? Ismael, eso es una locura. «No, mi amor», respondió Ismael, con sus ojos fijos en los míos. «Es una prueba de nuestra confianza. Piénsalo, nos lo jugamos todo a nuestra fidelidad. ¿No es eso lo que debería ser el matrimonio?». Negué con la cabeza, aún aturdida. «Pero, ¿y si ocurre algo involuntario? ¿Un malentendido?». Ismael sonrió. «Amalia, conozco tu corazón. Sé que nunca me traicionarías, igual que tú sabes que yo nunca te traicionaría. Este acuerdo es solo una formalidad, una forma de demostrar al mundo lo serio que es nuestro compromiso». Volví a mirar el documento, mi mente daba vueltas a las implicaciones. Una parte de mí quería negarse, decir que nuestro amor no necesitaba garantías económicas. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, se sintió halagada por la confianza de Ismael. «¿Y si no quiero firmar?», le pregunté, tanteando el terreno. La expresión de Ismael se volvió seria. «Entonces no firmaremos». «Pero Amalia, piénsalo. No se trata de dinero. Se trata de confianza, de demostrarnos el uno al otro y al mundo que nuestro amor es a prueba de cualquier tentación». Me quedé en silencio un largo rato, sopesando mis opciones. El abogado e Ismael me observaban atentamente, esperando a que me decidiera. Finalmente, con un profundo suspiro, cogí el bolígrafo que me ofrecía el señor García. «De acuerdo, Ismael. Si significa tanto para ti, lo firmaré». El rostro de Ismael se iluminó con una sonrisa radiante. «Gracias, mi amor. No te arrepentirás». Mientras firmaba el documento, una vocecita en el fondo de mi mente se preguntaba si no estaría cometiendo un error. Pero al ver la cara de felicidad de Ismael, descarté esas dudas. Después de todo, pensé, ¿qué mal podría haber en firmar un acuerdo que nunca tendríamos que utilizar? No sabía que aquella firma sería el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo nuestra fidelidad, sino también nuestra cordura. Habían pasado 3 años desde aquel día en el despacho del abogado.
Nuestra vida matrimonial continuaba a un ritmo tranquilo y aparentemente feliz. Ismael seguía dedicado a su trabajo, pasando largas horas en la oficina, mientras yo me ocupaba de mis proyectos arquitectónicos. Teníamos nuestras rutinas, nuestros momentos de afecto, y aquel acuerdo prenupcial parecía un lejano recuerdo de un momento de locura preboda. Fue un sábado por la tarde, cuando Ismael salió a jugar al golf con sus compañeros, cuando mi vida dio un vuelco. Estaba en casa, reorganizando unos viejos archivos, cuando decidí echar un vistazo en su despacho para encontrar una carpeta que me había mencionado unos días antes. El despacho de Ismael siempre había sido su santuario. Una habitación elegante con estanterías de caoba y un gran escritorio. Normalmente, respetaba su espacio, pero aquel día algo me empujó a mirar un poco más. Fue entonces cuando noté algo extraño. Uno de los paneles de la pared parecía ligeramente desalineado. Curioso, me acerqué y, al tocar el panel, se movió, revelando un pequeño compartimento secreto. Se me aceleró el corazón. ¿Qué escondía Ismael ahí dentro? Con manos temblorosas, alcancé la caja que había dentro del compartimento. Era una simple caja de metal sin marcas distintivas. Dudé un momento, preguntándome si debía abrirla. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a nuestros secretos, ¿no? Pero algo dentro de mí me decía que era importante. Respiré hondo y abrí la caja. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Fotos. Docenas de ellas. Todas mías. Pero no eran fotos normales. Eran imágenes manipuladas digitalmente que me mostraban en situaciones comprometedoras con otros hombres. Escenas en hoteles, restaurantes, parques. Yo en brazos de desconocidos, en posturas íntimas que nunca se dieron en la realidad. No, no puede ser, murmuré para mis adentros, mientras me temblaban las manos al pasar de una foto a otra. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas se amontonaban, cada una más inquietante que la anterior. Fue entonces cuando vi una memoria USB en el fondo de la caja. Con el corazón en la boca, lo conecté al ordenador de Ismael. El contenido de la memoria USB era aún más impactante. Había archivos que detallaban cómo se habían manipulado las fotos, fechas previstas para revelar las imágenes e incluso borradores de discursos acusatorios. Todo apuntaba a una terrible conclusión: Ismael planeaba inculparme de infidelidad. De repente, aquel acuerdo prenupcial que firmamos 3 años atrás cobró un nuevo y siniestro significado. Los 10 millones de euros. Eso es lo que quería. No era una prueba de confianza, era una elaborada trampa. Me senté en la silla de Ismael, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Los recuerdos de los últimos 3 años pasaron por mi mente como una película a toda velocidad. Las cenas románticas, los viajes, los momentos de intimidad. Ahora todo parecía manchado por esta revelación. ¿Cómo he podido estar tan ciega?, susurré a la habitación vacía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, una mezcla de tristeza, rabia y miedo. El hombre al que amaba, con el que compartía mi vida, estaba tramando mi perdición. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Poder? La crueldad de la situación era casi insoportable. Oí el ruido de un coche que se acercaba por la entrada. Ismael volvía. Presa del pánico, lo metí todo en la caja, cerré el compartimento secreto y me sequé las lágrimas. Cuando Ismael entró en casa, me encontró en la cocina, haciendo como que preparaba té. «Hola, mi amor», me dijo, besándome la mejilla. «¿Qué tal el día?» Forcé una sonrisa, sintiendo que estaba a punto de desmoronarme. «Silencio», respondí, evitando sus ojos. «¿Qué tal tu partido de golf?» Mientras Ismael hablaba animadamente de sus golpes y de los negocios discutidos en el campo, yo le observaba, intentando conciliar al hombre que tenía delante con el monstruo que había tramado mi destrucción. ¿Cómo podía seguir viviendo bajo el mismo techo que él? ¿Cómo podía fingir que todo iba bien? Aquella noche, tumbada en la cama junto a Ismael, que dormía profundamente, tomé una decisión. No sería una víctima. No dejaría que me destruyera. De algún modo,
encontraría la manera de darle la vuelta a la tortilla. Con esa resolución, cerré los ojos, sabiendo que, a partir de ese momento, cada día sería una batalla de ingenio y voluntad. Una cosa era cierta, el juego había empezado, y yo estaba decidida a ganar. A la mañana siguiente de mi terrible descubrimiento, me desperté con la mente revuelta. Ismael ya se había ido a trabajar, dejándome sola con mis atormentados pensamientos. Sabía que tenía que actuar, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando me acordé de Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Elena siempre había sido mi puerto seguro, la persona con la que podía contar en cualquier situación. Además, trabajaba con tecnología forense, una habilidad que podía ser crucial en estos momentos. Con manos temblorosas, cogí el móvil y marqué su número. «Elena, necesito tu ayuda. Es urgente», le dije en cuanto me contestó. 2 horas más tarde, estábamos sentadas en la cafetería más discreta que pude encontrar, lejos de miradas indiscretas y, lo que es más importante, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. «Amalia, me estás asustando», me dijo Elena, con sus ojos marrones llenos de preocupación. «¿Qué está pasando?». Respiré hondo y empecé a contárselo todo. El acuerdo prenupcial, el descubrimiento de las fotos falsificadas, el plan de Ismael para inculparme. Mientras hablaba, vi cómo la cara de Elena pasaba de la preocupación al asombro y finalmente a la indignación. «Ese hijo de puta», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «¿Cómo ha podido hacerte eso?». Sacudí la cabeza, sintiendo que las lágrimas se formaban de nuevo. «No lo sé, Elena. Solo sé que tengo que hacer algo. No puedo dejar que destruya mi vida así». Elena guardó silencio un momento, su rostro era una máscara de concentración. «Tenemos que ser inteligentes en esto, Amalia. Si nos enfrentamos a Ismael directamente, podría negarlo todo y destruir las pruebas. Necesitamos más información». Fue entonces cuando Elena tuvo una idea brillante. Utilizando sus conocimientos de tecnología forense, me enseñó a instalar discretamente un software de vigilancia en el ordenador de Ismael. «Esto nos dará acceso a todos sus correos electrónicos y archivos», me explicó. «Si está planeando algo tan grande, tiene que haber más pruebas en alguna parte». Durante las semanas siguientes, pasé los días fingiendo normalidad con Ismael, mientras por las noches peinaba en secreto los datos que recogía el software de Elena. Fue un periodo de tensión constante, en el que cada sonrisa, cada beso de buenas noches se convertía en una elaborada representación. Y entonces, una noche particularmente frustrante, encontré algo. Un correo electrónico encriptado que, al ser descifrado con la ayuda de Elena, reveló algo aún más impactante que las fotos falsificadas. Ismael estaba involucrado en un esquema de fraude corporativo a gran escala. «Dios mío, Amalia», susurró Elena, mientras leíamos los detalles de la estafa. «Eso es grande. Muy grande». El plan consistía en malversar fondos, falsificar documentos e incluso sobornar a funcionarios públicos. Era una elaborada estafa que, de tener éxito, reportaría millones a Ismael y sus cómplices. «Por eso quiere los 10 millones del acuerdo prenupcial», comprendí, sintiendo una mezcla de náuseas y rabia. «Necesita ese dinero para financiar parte del plan». Elena asintió, con expresión seria. «Esto lo cambia todo, Amalia. Ya no estamos hablando solo de salvar tu matrimonio o tu reputación. Esto es criminal». Pasamos toda la tarde discutiendo nuestras opciones. Podíamos ir directamente a la policía, pero sin pruebas contundentes, sería su palabra contra la mía. Además, con sus recursos y conexiones, Ismael podría sofocar fácilmente cualquier investigación prematura. «Tenemos que ser más listos que él», dijo Elena, con los ojos brillantes de determinación. «Usaremos esta información como palanca. Cuando haga su jugada con las fotos falsas, estaremos listos para contraatacar». Asentí, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «¿Pero cómo lo hacemos?». Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba astucia y amistad. «Déjamelo a mí. Lo prepararé todo para que, llegado el momento, podamos desenmascarar a Ismael de una vez por todas».
En las semanas siguientes, Elena y yo trabajamos sin descanso, recopilando pruebas, organizando información y preparando nuestra estrategia. Era un juego peligroso, pero sabía que no tenía elección. Era luchar o perderlo todo. Cada vez que miraba a Ismael, cada vez que me besaba o me decía que me quería, sentía una mezcla de repulsión y determinación. Él creía que tenía el control, que yo no era más que una pieza en su elaborado juego. No sabía que las tornas habían cambiado. A medida que nos acercábamos a lo que yo sabía que sería el momento de la verdad, sentí que me envolvía una extraña calma. Estaba preparado para lo que viniera. ¿Quería Ismael una guerra? Pues iba a tener una guerra. Por fin llegó el día que tanto había temido y esperado. Era un domingo soleado en Toledo, donde la familia de Ismael tenía una casa de campo. Nos habían invitado a una comida familiar, algo que normalmente me llenaría de alegría. Pero hoy tenía un nudo en el estómago. Mientras nos preparábamos por la mañana, observé a Ismael con mayor atención. Parecía nervioso, miraba constantemente su móvil y evitaba mi mirada. Sabía que hoy sería el día en que daría el paso. ¿Va todo bien, mi amor?, pregunté fingiendo inocencia. Ismael forzó una sonrisa. Claro, solo un poco de estrés laboral. Nada de qué preocuparse. El viaje en coche hasta Toledo fue silencioso, la tensión palpable en el aire. Llegamos a la casa de campo hacia el mediodía. Era una finca preciosa, con un jardín frondoso y una vista impresionante del valle. La familia de Ismael ya estaba allí, sus padres, Carlos y María, su hermana Isabel con su marido y sus hijos, y su hermano pequeño Miguel. Amalia, cariño. María me abrazó cariñosamente. Me alegro de verte. Devolví el abrazo, sintiendo una punzada de culpabilidad. Esta familia que también me había acogido estaba a punto de ser testigo de un escándalo. La comida empezó de forma agradable. La comida estaba deliciosa, el vino corría a raudales y la conversación era animada. Pero notaba que la inquietud de Ismael crecía por momentos. Apenas tocaba la comida, sus ojos se movían constantemente entre mí y su carpeta de trabajo, que insistía en traer a la mesa. Justo cuando estábamos a punto de servir el postre, Ismael hizo por fin su movimiento. Familia, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hay algo que necesito compartir con todos vosotros. Se hizo el silencio en la mesa. Todos los ojos se volvieron hacia Ismael, que abrió lentamente su maletín y sacó un sobre. Esto es algo que me duele profundamente, continuó, su voz ahora mezclada con lo que yo sabía que era falsa emoción. Pero siento que es mi deber como miembro de esta familia ser sincero. Con un movimiento dramático, abrió el sobre y extendió las fotos falsificadas sobre la mesa. Hubo un momento de silencio atónito antes de que empezaran los jadeos y las exclamaciones de asombro. ¿Qué pasa? Carlos, el padre de Ismael, fue el primero en encontrar su voz. Pruebas, respondió Ismael, ahora con voz fría. Pruebas de la infidelidad de Amalia. Todas las miradas se volvieron hacia mí, con una mezcla de asombro, decepción y lástima en sus rostros. Sentí que se me aceleraba el corazón, pero mantuve una expresión neutra. Amalia, susurró María, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo has podido? Ismael continuó su actuación, detallando cómo había descubierto mi supuesta traición, lo destrozado que estaba y cómo se sentía obligado a compartirlo con su familia. Mientras tanto, yo permanecía en silencio, observando. Vi el dolor en los ojos de la familia que me había acogido. Vi el brillo triunfante en los ojos de Ismael, pensando que había ganado. Cuando por fin terminó su monólogo, todos esperaban mi reacción. Esperaban lágrimas, negaciones, tal vez una confesión. Pero en lugar de eso, me levanté con calma. Ismael, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Has terminado? Me miró, confundido por mi calma. Yo, sí, creo que sí. Asentí lentamente. Bueno, entonces supongo que me toca a mí compartir algo con la familia. Me acerqué a mi bolso y saqué el portátil. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras lo conectaba al gran televisor de la pared del comedor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ismael,
con un toque de pánico en la voz. Le ignoré y me volví hacia la familia. Antes de enseñaros esto, quiero que todos sepáis que lo que vais a ver es real. No está fabricado ni manipulado como las fotos que Ismael os acaba de enseñar. Con un clic, inicié la reproducción. Era una grabación de Ismael en su despacho, hablando con uno de sus cómplices sobre el plan de fraude. Detallaba el plan, mencionaba nombres, cantidades y luego, hablaba de su plan para inculparme y quedarse con el dinero del acuerdo prenupcial. Ismael palideció. Se levantó bruscamente, derribando su silla. Es mentira. Es mentira. Pero ya era demasiado tarde. La grabación continuó y, con cada palabra, vi cómo la comprensión y el horror se extendían por los rostros de la familia. El silencio que siguió al final de la grabación fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Ismael, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, y sus ojos rebotaban de un familiar a otro, buscando desesperadamente alguna señal de apoyo. Eso no puede ser verdad, susurró María, con voz temblorosa. Carlos, el patriarca de la familia, se levantó lentamente, con el rostro como una máscara de decepción y rabia contenida. Ismael, ¿qué tienes que decir sobre esto? Ismael abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Papá, te lo puedo explicar, no es lo que parece. Pero antes de que pudiera elaborar su defensa, el sonido de las sirenas llenó el aire. Luces azules y rojas empezaron a parpadear a través de las ventanas del comedor. ¿Qué está pasando?, preguntó asustada Isabel, la hermana de Ismael. Me levanté con calma, con el corazón palpitante, pero la voz firme. He llamado a la policía. Vienen a detener a Ismael por estafa e intento de extorsión. Los ojos de Ismael se abrieron de par en par, sorprendidos y traicionados. ¿Tú planeaste todo esto? Asentí lentamente. Tenía que protegerme, Ismael. No me dejaste otra opción. Justo entonces, oímos fuertes golpes en la puerta principal. Carlos, aún aturdido, fue a abrir. 2 policías entraron en el comedor, sus serias miradas recorrieron la estancia hasta posarse en Ismael. ¿Señor Ismael Martínez?, preguntó uno de los agentes. Ismael, que parecía haber envejecido otra década en cuestión de segundos, se limitó a asentir en silencio. Queda detenido como sospechoso de fraude empresarial e intento de extorsión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra ante un tribunal. Mientras el policía seguía leyendo los derechos de Ismael, yo contemplaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. No era así como había imaginado que acabaría mi matrimonio, pero sabía que era necesario. María se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Amalia, cariño. No sabíamos. Puse mi mano sobre la suya, ofreciéndole una sonrisa triste. Lo sé, María. No tenías forma de saberlo. Ismael nos engañó a todos. Cuando los policías esposaron a Ismael y lo sacaron, miró por última vez en mi dirección. Ya no había arrogancia ni triunfo en sus ojos, sino una mezcla de derrota y, sorprendentemente, un toque de admiración. «¿Me has superado, Amalia?», murmuró al pasar junto a mí. «Nunca pensé que pudieras hacerlo». «Yo tampoco», respondí suavemente. «Pero no me dejaste elección». Después de que se llevaran a Ismael, la familia se reunió a mi alrededor, con una mezcla de conmoción, tristeza y gratitud en sus rostros. «Amalia», empezó Carlos, con voz grave. Te debemos una disculpa. Y gracias. No solo te defendiste, sino que también nos protegiste de seguir siendo engañados por Ismael». Asentí, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se disipaba. «Te quiero como a mi propia familia. No podía dejar que esto siguiera así». En ese momento entró en la habitación Elena, a quien había pedido apoyo. Se acercó a mí y me puso una mano reconfortante en el hombro. «Todo está bien ahora, Amalia», dijo suavemente. «Se acabó». Y realmente se acabó. En los días siguientes salió a la luz el alcance de los delitos de Ismael.
La trama de fraude era aún mayor de lo que imaginábamos, con millones de euros y varias empresas implicadas. Las investigaciones revelaron que había planeado utilizar el dinero del acuerdo prenupcial para cubrir parte de sus pérdidas y continuar con la estafa. En cuanto a mí, no solo conservé mi dignidad y mi libertad, sino que también recibí los 10 millones de euros del acuerdo. Irónicamente, el contrato que Ismael había creado para encerrarme resultó ser su perdición. En los meses siguientes, utilicé parte del dinero para ayudar a las víctimas de la estafa de Ismael y fundar una organización de apoyo a mujeres en situación de maltrato. El resto lo invertí en mi carrera de arquitectura, por fin libre para seguir mis sueños sin miedo ni manipulaciones. Mirando atrás, me doy cuenta de que aquella tarde en Toledo fue algo más que el final de mi matrimonio. Fue el comienzo de una nueva vida, una vida en la que yo tenía el control. Una vida basada en la verdad, la fuerza y la determinación de no volver a ser víctima de nadie.